Jóvenes, señoritas, buenas tardes. En esta oportunidad, nuevamente estamos con los temas de historia en este desarrollo de las clases virtuales. Hoy día nos toca desarrollar la ilustración en el pensamiento americano. Estamos con el grupo de estudiantes de tercer año secundaria del Colegio o Orientación Educativa Particular Reina de los Ángeles. En esta oportunidad el profesor Edwin va a explicar los pormenores del tema sobre la ilustración en el pensamiento americano. Vamos a tener primero la introducción que nos habla sobre estas reformas y estos discursos que se dieron justamente en el siglo XVIII y que permitieron directa e indirectamente la difusión de estas ideas, ¿no? Estas ideas que tuvieron como finalidad principal hacer una crítica, ¿no?, sobre la situación o el orden colonial en que se vivía aquí en América, ¿no? Esta situación que cada vez era más tirante entre los pueblos de América con relación a la corona española, ¿no? En este contexto de enfrentamientos, sobre todo de pensamiento, ¿no?, ideas o posturas, algunas radicales y otras menos radicales, pues se da el surgimiento de una clase social muy importante en América, los famosos criollos, ¿no? Los criollos que eran pues los hijos de los españoles que habían nacido aquí en América y que poco a poco estaban siendo desplazados por los españoles nacidos en la propia España, ¿no?, en la metrópoli. Entonces, estos al tener afectaciones en sus intereses y sobre todo en su vida común, porque muchos de ellos habían sido desplazados, ¿ya?, en sus cargos, ¿no?, en sus beneficios que tenían como criollos, pues empezaron a surgir o a rebelarse, ¿no?, con otras ideas ya de cambio, porque la situación que vivía ya, por un lado, no les convenía y por otro lado también ya afectaba sus intereses, ¿no? Entonces, es por esa razón que van a surgir, ¿no? Van a surgir personajes que van a generar una cierta identidad con su suelo, ¿no? Con su suelo de origen, ¿no? Porque también pertenecían a un grupo social eh, que era un poco representativo en las clases dominadas, ¿no? En este caso eran las clases menos privilegiadas. A razón de eso, entonces, surgen estos personajes, ¿no?, los criollos, que podemos agruparlo en dos grandes sectores, ¿no?, en grandes grupos, que en este caso podemos hablar de los ideólogos o también llamados precursores, ¿no? Aquí también hacemos un paréntesis y hablamos también de los próceres y precursores, ¿no? Eh, ¿Por qué se llaman precursores? Porque van a ser estos personajes que con sus ideas, sus pensamientos, sus propuestas, ¿no?, de cambio, van a buscar justamente eso, ¿no? Van a buscar que sus ideas o planteamientos busquen mejorar la situación de vida de los pobladores en América, ¿no? Y es por eso que van a surgir estos ideólogos o precursores, ¿no? Mientras que el prócer, ¿quién es? El prócer, el profesor, es aquel que no solamente tenía claro sus ideas, sino que también va a utilizar ya su condición humana, ¿no? En este caso, va a luchar personalmente por estas ideas. En otras palabras, es aquel que entrega su vida, se va a inmolar por la causa, ¿no?, en este caso la causa libertaria, y que pues va a ofrendar su vida también en algunos casos, como vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces ese es el prócer, ¿no? Y en este caso vamos a hablar sobre el precursor, y vemos que vamos a verlo de dos grandes grupos, ¿no?, que en este caso son los continentales o separatistas,
Continentales quiere decir que forman parte de los personajes de este continente y que buscaban la separación definitiva o radical de España, ¿no? Dice que eran los abanderados del radicalismo ilustrado, ¿no? O sea, quiere decir que la ilustración en su máxima expresión, ¿no? En su máxima acción es lo que buscaban estos precursores continentales o separatistas. Y por otro lado tenemos otro grupo que también se llamó precursores, pero que eran de tipo conservador o reformista, ¿no? Reformista o conservador, profesor, ¿qué es? Reformista es aquel que no busca un cambio radical, sino que busca propuestas paliativas, ¿no? Que vayan mejorando poco a poco. No de un momento a otro, ¿no? Sino que sea un cambio paulatino, ¿no? Por momentos y que busque al final, pues, el cambio completo, ¿no? Mientras que los separatistas pues buscaban el cambio radical, ¿no? Dice, conservadores y reformistas quienes propusieron algunos cambios o reformas sin llegar al extremismo que significaba la independencia. Porque eso era lo que se buscaba, ¿no? En este caso los continentales o separatistas o los que buscaban el cambio radical era justamente eso, ¿no? Lograr la independencia de los pueblos de América. Se dice que este es el punto de partida, ¿no? La ilustración, la ilustración llegada aquí a América, ¿no? Es que es el punto de partida para la independencia de los pueblos, ¿no? De los pueblos de América, pero tenemos también los hechos y acontecimientos que son también punto de partida, que por un lado es, primero, la independencia de las 13 colonias, ¿no? La independencia de las 13 colonias fue un punto de partida, ¿no? Para que muchos pueblos en América puedan reaccionar y puedan decir, bueno, si ellos pudieron, ¿por qué no los demás pueden hacerlo, no? ¿Por qué un pueblo que era una colonia, ¿no? Se convirtió en un pueblo independiente y libre? ¿Y por qué los demás pueblos no podían hacerlo? Entonces, fue un punto de partida la independencia de las 13 colonias en 1776 y también la Revolución Francesa más adelante, ¿no? En 1789. La Revolución Francesa también fue un acontecimiento importante que da, que generó justamente este pensamiento, ¿no? Este pensamiento ilustrado. Entonces, estos hechos y el pensamiento van a generar que en América aparezcan estos ideólogos, ¿no? Que con sus ideas, acciones y sus escritos van a ir moldeando, ¿no? ¿Qué van a moldear, profesor? Van a moldear el espíritu, el pensamiento, ¿no? Los ideales, ¿de quién? De los ciudadanos de América, preparando las conciencias, dice, para la ruptura de la metrópoli. Profesor, ¿y qué es metrópoli? Cuando hablamos de metrópoli nos referimos a España, ¿no? La relación de España, de la metrópoli, o sea, el centro y sus colonias, que éramos nosotros, ¿no? América. España era la metrópoli. De allá venía, ¿se acuerdan que venía de allá el virrey, ¿no? El virrey, el gobernante, que era una especie de rey aquí en América, ¿no? De la metrópoli venía este personaje, ¿no? Y muchas autoridades españolas venían desde la metrópoli, ¿no? Acá a América. Muy bien. Entonces, esto es lo que generó la ilustración aquí en América, ¿no? Que surgieran personajes, ¿no? Que van a moldear el espíritu y preparar la conciencia del hombre americano. A estos personajes se llamaron ideólogos o precursores. Y lo vamos a ver de dos tipos, ¿no? Como le decía, continentales, ¿no? Y también peruanos. Continentales hablamos de los personajes que son de toda América. Puede ser de Venezuela, de Colombia, de Chile, ¿no? Y en el caso de los peruanos, pues son propios nuestros, nacidos aquí en el Perú, ¿no? Y también optaron por las dos posiciones, o separatistas o reformistas. ¿Está claro? Ya hemos dicho separatista era el que buscaba el cambio radical, lo inmediatamente, ¿no? La separación, o sea, desligarnos completamente de España, mientras que los reformistas no. Ellos buscaban mantener todavía la relación con España y que poco a poco se dé esta desvinculación, no en el momento, sino de aquí a muchos años más, de algunos años más, ¿no? Esa era la propuesta de los reformistas. Vamos a ver los precursores peruanos o reformistas. Se conformaba por grandes hacendados que radicaban en Lima. Ellos ejercían altos cargos coloniales, ¿no?
mayormente eran o pertenecían a la mayoría pertenecían a lo que era las universidades, o sea, eran académicos, grandes doctores, grandes teólogos, grandes juristas, ¿no? Y unos que otros eclesiásticos, o sea, quiere decir que pertenecían a al grupo de la iglesia, ¿no? La iglesia católica, que en este tiempo también ejercía gran influencia en las autoridades y sobre todo en el gobierno español. También encontramos ahí comerciantes, ¿no? Algunos terratenientes, algunos pues que tenían propiedades, ¿no? Y que tenían cierta influencia también, sobre todo pues que también podían aportar con su dinero, ¿no? Entonces, estos eran los precursores de esto. Como le digo, mayormente eran académicos, ¿no? Mayormente en este tiempo, eh, el, el pensamiento, ¿no? Era dado principalmente en las universidades, ¿no? Ahí estaba, digamos, los grandes ilustrados, ¿no? Los grandes pensadores de esta época estaban pues en las grandes universidades. Y la Universidad de San Marcos representaba pues la cuna de esta ideología, ¿no? De este pensamiento. Vamos a presentar algunos de ellos, ¿ya? Aquí en primer lugar, tenemos a José Baquíjano y Carrillo, ¿no? Eh, Catedrático de la Universidad de San Marcos, ¿no? Eh, Había una costumbre, cada vez ustedes saben que en el virreinato peruano gobernaron los grandes virreyes, ¿no? Se dice que aproximadamente en estos cerca de 300 años de gobierno español gobernaron cerca de 40 virreyes, ¿no? Y cada vez que venía un virrey o que el virrey era cambiado o que moría un virrey y que venía otro a reemplazarlo, aquí en América y específica, acuérdense ustedes, y eso no hay que dejarlo de lado, acuérdense ustedes que Lima y el Perú era la capital del virreinato en América. O sea, el centro de poder virreinar de España estaba aquí en el Perú, en América. Y cada vez que se hacía un cambio de virrey, pues acá se le recibía con mucha pompa. Era una algarabía, ¿no? Una fiesta recibir al nuevo virrey, ¿no? Y pues aquí era recibido, como le digo, con una ceremonia especial. Cada vez que se embarcaba este virrey, pues se le hacía una ceremonia muy suntuosa, ¿no? Suntuosa, muy decorativa, ¿no? Y para eso, pues, quien hacía uso de la palabra, porque había alguien que le daba la bienvenida a este nuevo virrey, pues era uno de los grandes pensadores, pues, un intelectual de esta época, ¿no? El mejor intelectual de la época, ¿no? Se dice que cuando el virrey Jauregui llega al Perú, ¿no? A gobernar, lo designan, pues, a este catedrático sanmarquino, José Baquijano y Carrillo, para que dé, pues, el discurso de orden, ¿no? Y normalmente los disertadores en esta ceremonia pues hacían pues grandes alabanzas, ¿no? Rendían grandes atributos al virrey, ¿no? Lo elogiaban en otras palabras, ¿no? Hacían una serie de calificativos, ¿no? Muy potentes, muy destacados en este personaje, que muchas veces ni siquiera se les conocía, pero ya le atribuían una serie de adjetivos, ¿no? Pero muy importantes, muy destacados. Entonces, cuando llega el virrey Jauregui, designan a Baquijano y Carrillo para que dé este discurso y todos esperaban pues un discurso muy apoteósico y muy rimbombante, ¿no? Con relación a esta llegada de este virrey. Sin embargo, este discurso estuvo cargado de mucha discrepancia, ¿no? Fue muy fuerte eh, al describir pues la situación en que se vivía aquí en América, ¿no? Se dice que este discurso que se le llamó, este discurso que se le tituló como el elogio a Jauregui, ¿no? Le costó muchas enemistades a Baquijano
y dice que el gobierno español no le concedió ningún ascenso, dice, en su profesión, hasta más de 15 años, ¿no? O sea que prácticamente lo castigaron. Este fue uno de los primeros actos, ¿no? Donde se mostraba la reacción frente a la dominación española. Por eso se le toma como referencia a Baquiscano y Carrillo con su discurso que se le denominó el elogio a Jáuregui. Aquí tenemos un clérigo, ¿ya? Llamado Don Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Eh, Él fue educado en las aulas también de San Marcos, ¿ya? ¿Y por qué es importante este personaje? Porque dirigió uno de los principales lugares de concentración de la intelectualidad de esta época, ¿no? El convictorio de San Marcos. En estos convictorios, que hubieron varios en Lima, se reunían, dice, los grandes intelectuales de esta época. ¿Y a qué se reunían? Se reunían en torno a una tertulia. ¿Qué es una tertulia, profesor? Una tertulia era una conversación, una conversación entre intelectuales, ¿no? Se dice que se reunían cada cierto tiempo para expresar su punto de vista sobre los acontecimientos en que se vivían y sobre algunas ideas, ¿no? Propuestas por estos personajes, y se reunían estos grandes centros de esparcimiento intelectual, ¿no? Y uno de ellos fue dirigido pues por este sacerdote, ¿no? Don Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Que fue maestro en el Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Otro centro cultural o centro de ideología en este tiempo, ¿no? Y él pues era profesor de filosofía y teología, imagínense, ¿no? Eh, y fue importante justamente porque fue uno de los grandes difusores de la ilustración aquí en el Perú, perdón, aquí en el Perú y también en América, ¿no? Es por eso su importancia, ¿no? Tercer personaje peruano. Este es eh, también un sanmarquino, ¿ya? Don Hipólito Unanue. Eh, Se le atribuye, es uno de los grandes iniciadores de la formación de este club o esta sociedad que se va a formar en el Perú, la famosa sociedad amante del país. ¿Quién era esta sociedad amante del país? ¿Quiénes conformaban? Lo conformaban los grandes intelectuales de esta época, ¿no? Filósofos, teólogos, médicos, ¿no? Investigadores, científicos peruanos que se reunían en esta sociedad para poder expresar sus grandes ideas, sus pensamientos, ¿no? Y dice que utilizaron un instrumento, ¿no? Que era un periódico, ¿no? Periódico bisemanal, dice acá, que se llamó El Mercurio Peruano y fue dirigido por don Hipólito Unanue, pues. ¿Y qué era este Mercurio Peruano? Este periódico, era una especie de periódico, ¿no? Que salía 2 veces a la semana en Lima, y que se difundió no solamente en Lima, sino casi en muchos países acá en América del Sur, ¿no? Dicen, él se infundía en ideas liberales, pero con seudónimos para no ser identificados, ¿no? Estos personajes, como le digo, pensadores, teólogos, filósofos, intelectuales de esta época, médicos también, ¿no? Los grandes intelectuales se reunían en torno a la sociedad amante del país y escribían este Mercurio Peruano, y escribían de forma anónima, con un seudónimo, como dice acá, ¿no? ¿Para qué? Para que no sean identificados. Dice que fue una publicación de gran influencia, con noticias acerca de lo que sucedía en Lima y en otros lugares del mundo, ¿no? Todo lo que sucedía en el mundo ahí se escribía, ¿no? Con la finalidad de difundir estos acontecimientos que contribuyan, pues, porque esto contribuye, de una u otra forma, estos pensamientos, estos pensadores, pues, influían en el poblador, ¿no? Influían en este espíritu que se tenía y que el objetivo era ¿cuál? Lograr la independencia de estos pueblos. Entonces, por eso se les da la importancia a estos personajes.
En segundo lugar, tenemos aquí a los próceres o precursores continentales o separatistas. En este caso vamos a hablar de un conjunto de personajes que no solamente son peruanos, que también son parte de los países de América del Sur, ¿no? Formados por criollos comerciantes y artesanos de pequeños negocios, arrasados por las reformas borbónicas y también profesionales o funcionarios de segundo nivel. Este sector apoyó decididamente la revolución de la independencia, ¿no? Por eso estamos hablando, ¿no? Que estos pensadores contribuyeron justamente a qué? A que se logre la ansiada independencia de estos pueblos, ¿no? Lo que buscaban no era la independencia de sus pueblos, por ejemplo, Venezuela, Chile, Argentina, ¿no? Sino que buscaban la independencia de toda América. No solamente buscaban la independencia de un solo lugar. Tenemos primero aquí a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que también es peruano, ¿ya? Específicamente de Arequipa. Fue uno de los grandes precursores de la independencia, dice, ¿no? Él era del orden de los jesuitas, ¿ya? Luego, cuando los jesuitas fueron expulsados en el 1667, él también tuvo que acompañar a su orden y se refugió, dice, ¿en dónde? En Italia, ¿no? Desde Italia, ¿no? Ahí va a apoyar la causa separatista americana. En 1792, o sea, años más tarde de su expulsión, escribe una famosa obra que él la llamó Carta a los Españoles Americanos, con motivo de los 3 siglos del descubrimiento de América, ¿no? Ahí hace un llamado, dice él en esta carta, escribe justamente una carta dirigida a quiénes, a todos los españoles nacidos en América, pero no solamente a ellos, sino a todos los ciudadanos de América, ¿no? Y escribe ahí una máxima de 20 a 30 enunciados donde busca pues que reflexionar, que despertar, ¿no? Ese letargo en que se encontraban muchas poblaciones y sobre todo los españoles americanos aquí en América, ¿no? Él hace un llamado a que estos españoles que habían nacido aquí en América son los llamados justamente a poder conducir la independencia de América. Él en esta carta pues hace una reflexión muy clara sobre lo que acontecía aquí en América, pero específicamente él hace un llamado a los ciudadanos españoles nacidos aquí en América para que sean los conductores a esta rebelión, ¿ya? Él lo escribe y luego lo envía aquí a América, donde pues es difundido, ¿no? Por otros españoles, perdón, por otros americanos, para poder conocer esta carta que había escrito Juan Pablo Vizcardo Guzmán en 1792. Entonces, la hora máxima de Guzmán, de Vizcardo y Guzmán, carta a los españoles americanos. Otro personaje, y este ya es de nacionalidad colombiana, tenemos a Antonio de Nariño, ¿ya? Él también eh, fue otro personaje que contribuyó también a la independencia de los pueblos de América. Uno de sus grandes logros fue que él publicó, primero tradujo, ¿no? Porque la Carta de los Españoles Americanos estaba escrita en francés. Entonces, cuando Nariño obtiene esta carta, él lo que va a hacer es traducir, publicar y difundir no solamente esta carta, sino también la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se habían sido, pues, ¿dónde se habían inscrito? ¿Dónde se había eso logrado? En Francia. Entonces, esta declaración va a ser difundida por este personaje a toda la población de América, ¿no? Esta Declaración Universal que fue una consecuencia de la Revolución Francesa, acuérdense ustedes, ¿no? Y esto pues va a preparar este proyecto, ¿no? Que consistía en desvincularse del gobierno de la dominación española, ¿no? Crear un propio gobierno aquí en América, ¿no? Muy bien, entonces este es Antonio Nariño, ¿no? Que va a contribuir también en la independencia del Perú. Tenemos otro personaje, en este caso tenemos un venezolano, ¿no? Tenemos a don Francisco de Miranda,
precursores de la independencia de Venezuela, Hispanoamérica, ¿no? Se dice que este es un hombre que luchó en varias batallas, ¿no? Combatió en los acontecimientos más importantes de su época, que fueron tres. Ya hemos hablado de dos de ellas, ¿no? Que fue uno, la independencia de los Estados Unidos o la independencia de las 13 colonias, dos, la Revolución Francesa y tres, la independencia de Hispanoamérica. Cuando hablamos de Hispanoamérica, hablamos de los pueblos de América, ¿no? Y aquí también a Francisco de Miranda también participó en esta guerra, ¿no? En estas batallas. Fundó una logia de la Gran Reunión Americana. ¿Qué es una logia? Una logia es una asociación, un grupo de personas, conjunto de personas que se reúnen con un fin, con una finalidad. En este caso, pues, así como habían las tertulias que les expliqué, también las logias buscaban que reunir a estos personajes para lograr un fin. ¿Cuál era este fin? Pues la independencia de los pueblos de América, ¿no? Aquí en este, como dice ahí, se organizaban ideológicamente y políticamente para la lucha de la independencia, ¿no? Fue además responsable de difundir la carta del jesuita, ¿no? La carta de Vizcarra y Guzmán, como le decía, ¿no? Carta a los españoles americanos, fue también difundida por Francisco de Miranda en muchos pueblos de América. Muy bien, con esto llegamos a nuestro final de nuestra clase. No se olviden que las actividades las vamos a colgar en la plataforma para que ustedes la copien y desarrollen en su cuaderno. ¿Ya? Nos vemos entonces en la próxima clase.